Me llamo Emma, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. Mi vida dio un giro inesperado hace 6 meses, cuando estaba embarazada de 7 meses de mi primer hijo. Todo comenzó cuando heredé una considerable suma de dinero de mi abuelo paterno hace 5 años. Él siempre fue un hombre sabio y precavido, y me enseñó desde pequeña la importancia de la independencia financiera. Cuando falleció, me dejó no solo dinero, sino también valiosas lecciones sobre cómo administrarlo. Mi esposo Marco y yo nos casamos hace 3 años. Él es un buen hombre, pero siempre ha estado bajo la influencia de su madre, Victoria. Desde el principio, Victoria intentó controlar cada aspecto de nuestras vidas, desde donde vivíamos hasta cómo gastábamos nuestro dinero. Cuando heredé el dinero de mi abuelo, decidí invertirlo sabiamente. Compré una hermosa casa en un buen vecindario y la puse exclusivamente a mi nombre. Victoria se enfureció cuando se enteró, pero no podía hacer nada al respecto. Marco, como siempre, se mantuvo neutral para evitar conflictos. ¿Por qué compraste una casa sin consultarnos? Recuerdo que Victoria me reclamó. Somos familia, estas decisiones se toman en conjunto. Victoria, es mi herencia y mi decisión, le respondí firmemente. Marco y yo viviremos allí, pero la propiedad está a mi nombre. Desde ese momento, la tensión con mi suegra fue aumentando gradualmente. Cada visita familiar se convertía en un campo de batalla pasivo-agresivo, con Victoria haciendo comentarios sobre cómo las nueras modernas no respetan las tradiciones familiares. Las cosas empeoraron cuando quedé embarazada. Victoria comenzó a visitarnos sin avisar, reorganizando mi casa y dando consejos no solicitados sobre el embarazo. Emma, querida, ¿no crees que deberías dejar de trabajar? Una madre debe estar en casa, me decía constantemente. Aprecio tu preocupación, Victoria, pero seguiré trabajando. Ya lo he hablado con mi doctor y está de acuerdo. Un día, durante mi 7º mes de embarazo, tuve complicaciones. Los médicos me ordenaron reposo absoluto en el hospital durante al menos 2 semanas. Marco se quedaba conmigo por las noches, pero durante el día tenía que trabajar. Victoria aprovechó esta situación. Un día, entró a mi habitación del hospital con una sonrisa que nunca olvidaré. Emma, querida, tenemos que hablar sobre tu situación, dijo, sentándose junto a mi cama. Marco y yo hemos estado conversando, y creemos que lo mejor será que después del hospital, vengan a vivir con nosotros. ¿De qué estás hablando, Victoria? Tenemos nuestra propia casa. Oh, sobre eso. Su sonrisa se ensanchó, ya me encargué de ese detalle. La casa ha sido vendida. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué? Como Marco es tu esposo, tiene derechos sobre las propiedades matrimoniales. Firmó los papeles esta mañana. El nuevo dueño toma posesión en 2 semanas. Marco, que acababa de entrar a la habitación, bajó la mirada al suelo, evitando mi contacto visual. ¿Es cierto esto, Marco? Mi voz temblaba de rabia y decepción. Mamá dice que es lo mejor para el bebé. Murmuró. Victoria continuó. Ahora podremos cuidar del bebé apropiadamente. Ya sabes, con la experiencia que tengo como madre. En ese momento, tomé mi teléfono y marqué un número. Victoria me miró con curiosidad. ¿A quién llamas, querida? Deberías estar descansando. A mi abogado, respondí secamente. 10 minutos después, mi abogado, el señor Thompson, entró a la habitación. Era el mismo que había manejado mi herencia y la compra de la casa. Señora Victoria, dijo el señor Thompson, me temo que tenemos un problema serio aquí. ¿Problema? ¿Qué problema? Victoria frunció el ceño. La venta que usted y su hijo han realizado es completamente ilegal. La casa está registrada bajo un fideicomiso especial que Emma estableció hace 5 años. Marco no tiene ningún derecho legal sobre ella. El color desapareció del rostro de Victoria. Pero, el matrimonio significa que los bienes son compartidos. No en este caso, explicó Thompson. El fideicomiso fue establecido antes del matrimonio y está protegido legalmente. Además, sacó unos documentos de su maletín. Tengo aquí una orden judicial preliminar que anula cualquier intento de venta y... Miró directamente a Victoria, una posible demanda por intento de fraude inmobiliario. Marco finalmente levantó la mirada, el pánico visible en su rostro. Mamá, ¿qué has hecho?
Victoria se levantó de su silla, temblando. Esto no puede ser, solo queríamos lo mejor para el bebé. No, Victoria, la interrumpí, mi voz firme a pesar de mi estado. Querías control. Pero esta vez has ido demasiado lejos. El señor Thompson añadió, le sugiero que salgan ahora. Emma necesita descansar, y tenemos mucho trabajo legal por delante. Mientras Victoria y Marco salían de la habitación, podía ver cómo el plan perfecto de mi suegra se desmoronaba ante sus ojos. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Las siguientes semanas en el hospital fueron tensas. Marco intentó visitarme, pero yo solo permitía que entrara durante los chequeos médicos. Victoria llamaba constantemente, alternando entre disculpas dramáticas y amenazas veladas. Emma, por favor, suplicaba Marco durante una de sus visitas. Mamá solo estaba tratando de ayudar. Ayudar. Mi voz temblaba de ira contenida. ¿Intentar robar mi casa es ayudar? No lo entiendes, insistió. En nuestra familia, siempre hemos vivido juntos. Es tradición. Tu tradición casi me cuesta $500,000, respondí secamente. Durante mi estancia en el hospital, recibí una visita inesperada de Sandra, la hermana menor de Marco. Siempre habíamos tenido una buena relación, principalmente porque ella también había sufrido el control excesivo de Victoria. Emma, necesitas saber algo, dijo Sandra, cerrando la puerta suavemente. Esto no fue una decisión impulsiva de mamá. Lo ha estado planeando desde que supo de tu embarazo. ¿Qué quieres decir? Sandra sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes. Mamá ha estado en contacto con una compradora, la señora Chen, desde hace meses. Todo estaba arreglado. La señora Chen pagaría un precio muy por debajo del mercado, y luego revendería la casa. Mamá recibiría una comisión sustancial. Mi sangre hervía. Entonces no solo querían quitarme la casa, ¿también planeaban estafarme? Hay más, continuó Sandra. Encontré estos documentos en el escritorio de mamá. Los papeles mostraban un plan detallado. Una vez que estuviéramos viviendo en su casa, Victoria planeaba convencer a Marco de que me persuadiera para vender mis otros activos. Todo el dinero iría a un fondo familiar que ella controlaría. Tu embarazo fue la excusa perfecta, explicó Sandra. Mamá pensó que estarías demasiado vulnerable y preocupada por el bebé para resistirte. Mientras procesaba esta información, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Victoria. Emma, querida, sé que estás molesta, pero debes pensar en el bebé. ¿Qué tipo de madre serías si permites que el estrés arruine tu embarazo? Ven a casa con nosotros, olvidemos todo este desagradable asunto. Miré a Sandra. ¿Sabes qué es lo peor? Que Marco probablemente sabía todo esto. Sandra bajó la mirada. No todo, pero sí sabía del plan de vender la casa. Mamá lo convenció de que era por tu bien. En ese momento, mi doctor entró para el chequeo vespertino. Emma, tengo buenas noticias. Tu presión arterial se ha estabilizado, y el bebé está fuera de peligro. Podrás irte a casa mañana, pero necesitarás seguir en reposo. Gracias, doctor. Respondí, mientras un plan comenzaba a formarse en mi mente. Esa noche, después de que Sandra se fue, llamé a mi abogado nuevamente. Señor Thompson, necesito que prepare algunos documentos. Y también necesito contactar a la señora Chen. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Mientras seguía en reposo en casa, mi equipo legal trabajaba incansablemente. Victoria seguía enviando mensajes dulces pero manipuladores, sin saber que cada mensaje se agregaba a mi caso. Una semana después de salir del hospital, recibí una visita sorpresa de Victoria. Entró a mi casa como si nada hubiera pasado, cargando bolsas de comida. Emma, querida, te traje algo de sopa. Debes alimentarte bien por el bebé. Victoria, dije calmadamente, ¿conoces a la señora Chen? El color abandonó su rostro. ¿Qué? Es curioso, continué, porque ella fue muy cooperativa cuando mi abogado la contactó. Parece que no le gustó descubrir que estaba participando en un fraude inmobiliario. Victoria se dejó caer en una silla. No sé de qué estás hablando. ¿No? Tampoco sabes nada sobre el fondo familiar que planeabas crear con mis activos. Eso es diferente. Solo quería proteger el futuro de mi nieto. No,
Victoria. Querías control. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. En ese momento, sonó el timbre. Era el señor Thompson, acompañado por otro hombre que se presentó como investigador de fraudes inmobiliarios. La expresión de Victoria cambió de shock a pánico. Esto es ridículo. Marco. Marco, gritó, buscando a su hijo. Marco no está aquí, dije tranquilamente. De hecho, recibió sus propios documentos esta mañana. ¿Qué documentos?, preguntó Victoria, su voz apenas un susurro. Papeles de divorcio. Victoria se quedó mirando los papeles que el señor Thompson había puesto sobre la mesa. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, ira, y finalmente, miedo. No puedes hacer esto, susurró. Somos familia. No, Victoria. Tú destruiste esa familia cuando intentaste robarme. El investigador de fraudes comenzó a hacer preguntas sobre el esquema con la señora Chen. Victoria intentó evadir las respuestas, pero cada documento que mostrábamos la acorralaba más. En ese momento, la puerta se abrió y entró Marco, seguido por Sandra. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marco, mirando la escena con confusión. Tu esposa se ha vuelto loca, exclamó Victoria, levantándose de un salto. Está inventando mentiras sobre mí. Sandra dio un paso adelante. No, mamá. No son mentiras. Les mostré todos tus mensajes y documentos. Sandra. Victoria la miró horrorizada. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia madre? ¿Traición? Sandra sacudió la cabeza. ¿Como cuando me obligaste a romper con mi novio porque no era suficientemente rico? ¿O cuando manipulaste a Marco para que vendiera la casa de Emma? Marco se sentó pesadamente en el sofá, sosteniendo los papeles de divorcio. Emma, por favor, ¿podemos hablar de esto? Hablar. Me levanté cuidadosamente, protegiendo mi vientre. ¿Dónde estaba tu deseo de hablar cuando firmaste los papeles para vender mi casa sin mi conocimiento? Yo solo quería hacer feliz a mamá. Y ese es exactamente el problema, respondí. Siempre has puesto la felicidad de tu madre por encima de todo, incluso de tu esposa embarazada y tu futuro hijo. El investigador se aclaró la garganta. Señora Victoria, basado en la evidencia que tenemos, está mirando cargos serios de fraude inmobiliario y conspiración. Victoria se derrumbó en su silla. No pueden hacerme esto, soy una respetable madre de familia. Una respetable madre de familia no intenta estafar a su nuera embarazada, respondió el señor Thompson. Emma ha sido muy generosa al ofrecer un acuerdo. ¿Acuerdo? Victoria levantó la mirada. Sí, confirmé. No presentaré cargos criminales con una condición: nunca más te acercarás a mí ni a mi hijo. No puedes alejarme de mi nieto. Puedo y lo haré. El juez ya firmó una orden de restricción temporal, considerando tu comportamiento durante mi embarazo de alto riesgo. Marco finalmente encontró su voz. Emma, por favor, debe haber otra solución. La hay, dije, sacando otro conjunto de documentos. Aquí está el acuerdo de divorcio. Incluso he sido generosa con los términos de la custodia compartida, siempre y cuando tus visitas sean sin la presencia de tu madre. Sandra puso una mano en el hombro de su hermano. Marco, es hora de que tomes tus propias decisiones. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. Marco firmó los papeles de divorcio sin mucha resistencia, finalmente aceptando que nuestra relación estaba irreparablemente dañada. Victoria, enfrentando la posibilidad de cargos criminales, firmó un acuerdo legal comprometiéndose a mantenerse alejada de mí y de mi hijo. 2 meses después, di a luz a un hermoso niño sano. Sandra estuvo conmigo durante el parto, y se ha convertido en una tía maravillosa. Marco cumple con sus obligaciones como padre, aunque nuestras interacciones se limitan a asuntos relacionados con nuestro hijo. Victoria ocasionalmente intenta enviar regalos o mensajes a través de Marco, pero los devuelvo sin abrir. He escuchado por Sandra que su madre ahora está en terapia, finalmente enfrentando las consecuencias de su comportamiento controlador. En cuanto a mí, mi hijo y yo vivimos felices en nuestra casa, la misma que Victoria intentó quitarme. He contratado una niñera maravillosa que me ayuda mientras trabajo, y mi carrera continúa prosperando. A veces, cuando miro a mi hijo dormido en su cuna, pienso en todo lo que sucedió. No me arrepiento de mis decisiones.
Mi abuelo me enseñó la importancia de la independencia financiera, y gracias a esas lecciones, pude proteger no solo mi patrimonio, sino también el futuro de mi hijo. Como dijo mi abuelo una vez, el dinero no compra la felicidad, pero la independencia financiera te da la libertad de elegir tu propia felicidad. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. Esta experiencia me ha enseñado que la verdadera familia no se trata de control o manipulación, sino de amor y respeto mutuo. Y aunque nuestro pequeño hogar ahora solo consiste en mi hijo y yo, y la tía Sandra como visitante frecuente, es más feliz y saludable que nunca. Y para aquellas personas que se encuentran en situaciones similares, recuerden, nunca permitan que alguien use el amor familiar como excusa para el control y la manipulación. La verdadera familia te apoya en tus decisiones, no intenta controlarte. Gracias por escuchar mi historia. No olviden suscribirse para más contenido similar.